Hermanos, gracias al Señor. Abrimos nuestras Biblias en el libro de Eclesiastés, capítulo 12. Eclesiastés, capítulo 12. Gloria a Cristo. Amén. Después de Proverbios, antes de Cantares, está Eclesiastés. Estamos un poquito, parece la pila. Gloria al Señor. Muy bien, vamos a dar lectura con la bendición del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Verso 9 en adelante. Y cuanto más sabio fue el predicador, tanto más enseñó sabiduría al pueblo, e hizo escuchar, e hizo escudriñar, y compuso muchos proverbios. Procuró el predicador hallar palabras agradables y escribir rectamente palabras de verdad. Las palabras de los sabios son como aguijones, y como clavos hincados son las de los maestros de las congregaciones dadas por un pastor. Ahora, hijo mío, a más de esto sea amonestado. No hay fin de hacer muchos libros, y el mucho estudio es fatiga de la carne. El fin de todo el discurso oído es este: teme a Dios y guarda sus mandamientos, porque esto es el todo del hombre. Porque Dios traerá toda obra a juicio, juntamente con toda cosa encubierta, sea buena o sea mala. Bendito sea el nombre del Señor. Señor, bendiga su palabra. Pueden sentarse. No deje de bendecirle, hermano, que es bueno alabar y bendecir al Señor. Gracias te damos, Jesús. El libro de Eclesiastés es un libro muy fabuloso, muy extraordinario, porque Salomón, quien fue el que escribió este libro, estaba lleno de sabiduría, de entendimiento, e hizo toda una investigación muy profunda acerca de lo que es la vida del hombre, del ser humano, aquí en esta tierra. Él se encargó de buscar la razón de vivir, la razón de la felicidad. ¿Qué es lo que el hombre busca? ¿Qué es lo que el ser humano quiere? Y si logra alcanzarlo o no logra alcanzarlo. Pero él empieza su discurso, su predicación. Él empieza diciendo: vanidad de vanidades, todo es vanidad. Vanidad es una palabra que viene de vano, de algo inútil, de algo que no vale la pena. Y Salomón empieza como especie de un resumen que al mismo tiempo servía como introducción a lo que él quería enseñar. Todo es vano en esta vida. Todo lo que se hace debajo del cielo, debajo del sol, es vanidad. No tiene razón de ser. ¿Para qué fuimos creados? ¿Para qué estamos aquí? ¿Hacia dónde vamos? ¿Qué es lo que hay aquí? ¿Qué debemos encontrar aquí? Bendito sea el Señor. Él hace todo un panorama muy ingenioso y estudioso sobre el tema de la vida del ser humano, y no encuentra nada positivo. No encuentra nada que pudiera decir: esto es el éxito, este es el éxito del hombre en esta tierra. Bendito el Señor. Él habla
de que las generaciones van, las generaciones vienen y que la gente va pasando al olvido. Una persona puede ser muy famosa, muy reconocida, pero al cabo de 50 años su memoria se va extinguiendo totalmente. Y para las nuevas generaciones esa persona dejó de ser. Y al poco tiempo ya nadie se acuerda de esa persona. ¿Usted se acuerda de su tatarabuelo? ¿Sabe quién fue su tatarabuelo? ¿Cómo vivió? ¿Qué hizo? ¿Qué logró? No lo sabe. Usted no había nacido cuando él ya era un hombre. Así que tiene que haber sido alguien que duró muchos años como para que usted de niño se logre acordar algo, ¿verdad? De que usted tuvo un tatarabuelo y lo conoció. A su bisabuelo lo conoció de niño. A quien más conoció usted fue a su abuelo, a su abuela, a su papá, a su mamá, a sus hermanos, a sus tíos, a los contemporáneos con sus padres. Así es como conocemos. Pero de nuestros bisabuelos para atrás no tenemos memoria. Puede que por allí alguien guarde algunas fotos de sus tatarabuelos y pueda que diga, mira, ahí está al lado de su burrito en el campo, ese fue Jacinto. Ojalá que nadie se llame Jacinto. Ese fue Jacinto con su esposa Eulalia. ¿Ah? Ahí estaban, ahí vivían ellos en ese campo. ¿Quién será Jacinto y Eulalia? Él fue el papá de tu bisabuelo, etcétera, etcétera. Entonces, miren ustedes, 3 generaciones, 4 generaciones, y se borró totalmente del mapa y de la memoria de sus seres queridos. Se acabó. Usted podrá creer que le van a recordar siempre. No. Pasarán nuevas generaciones y nadie se acordará de usted. Bendito el Señor. Hasta en los cementerios usted va a ser sacado del nicho y habrá otro allí, porque con el paso de los años, sabe Dios. Por eso Salomón decía, vanidad de vanidades es esto. Las generaciones van, las generaciones vienen, todo se repite nuevamente, la misma historia de siempre. El hombre nace, crece, se reproduce y muere, ¿no? El hombre peca, el hombre se rebela, el hombre tiene conquista, el hombre quiere más y así sucesivamente. El necio siempre va a existir, el sabio siempre va a existir y en todas las generaciones habrá la misma calidad de personas, sabios, necios, gente viciosa, gente sobria, gente de carácter fuerte, gente de carácter apacible, de todo. En todas las generaciones se repetirá la historia. Cada generación vivirá la misma historia, solo que con diferentes personajes. Pero al final, lo único que te espera es la muerte. Bendito el Señor. Eso es lo que hay debajo del sol. Entonces Salomón, al término ya de toda su evaluación humana, terrena, él escribe en tercera persona, escribe estos últimos versos que hemos leído donde él dice, y cuanto más sabio fue el predicador,
tanto más enseñó sabiduría al pueblo, e hizo escuchar, e hizo escudriñar, y compuso muchos proverbios. Y procuró el predicador hallar palabras agradables y escribir rectamente palabras de verdad. Bendito el Señor. Salomón interpreta dos cosas. Salomón interpreta la sabiduría como la base del entendimiento para la vida. Pero también interpreta que esa sabiduría tiene que venir de Dios. Porque la sabiduría terrenal es apagada inmediatamente por los hechos malos, por los pecados. El pecado apaga la sabiduría. En el pecado no hay sabiduría. En el pecado hay astucia, pero no sabiduría. La sabiduría es el entendimiento del bien. La sabiduría es el entendimiento de lo que es loable, de lo que es digno de elogiar, de lo que va a generar provecho, de lo que va a traer bendición, de lo que va a forjar en nuestra vida un camino recto y digno. Esos son los frutos de la sabiduría. Y esa sabiduría tiene que ser sostenida, alimentada y sostenida, no por el hombre, sino por Dios. Dios tiene que sostener esa sabiduría en el corazón del hombre. Por eso Salomón interpreta, se pone él como ejemplo, como el predicador, el que pregona esa sabiduría. El predicador forzosamente, dice Salomón, tiene que ser un hombre sabio. Porque si no tiene sabiduría, ¿qué cosa va a pregonar? ¿Qué es lo que va a enseñar? Él está hablando de él mismo. Y él dice, y cuanto más sabio fue el predicador, tanto más enseñó sabiduría al pueblo. Bendito el Señor. El pueblo necesita escuchar sabiduría. El pueblo necesita entender razones importantes de vida para que puedan corregir sus caminos, para que puedan vivir armoniosamente. Y todos necesitamos siempre de alguien que nos otorgue esa sabiduría, que nos dé esa respuesta que nuestra alma requiere, que nos dé ese alimento para sustentar nuestra vida y podamos analizar lo correcto y podamos analizar lo incorrecto, evaluar y tomar sabias decisiones. Cuanto más sabio era el predicador, más sabiduría enseñaba. Las épocas en que vivió Salomón fueron épocas, por supuesto, muy distintas a las nuestras en estos tiempos. Allí habían otros sistemas de los cuales se enseñaba. Los maestros, los sabios, como le llamaban, los sabios, los maestros, los predicadores de ese tiempo, eran personas que buscaban reunirse siempre con grupos y allí ellos enseñaban. La gente le gustaba escuchar a esos hombres porque las palabras de esos hombres no solamente eran una predicación elocuente, sino que también habían preguntas y estos hombres respondían con sabiduría. Por eso
cuando Saulo de Tarso, convertido luego en el apóstol Pablo, da testimonio de sí mismo para dar a entender el grado de capacidad que él tenía, él pone en su currículum que él estudió a los pies de Gamaliel. Porque Gamaliel no era cualquier persona. Gamaliel era un erudito. Era el más importante maestro que existía en ese tiempo. Era un doctor, era un predicador, alguien muy sabio. Y decir, yo estudié a los pies de Gamaliel, eso era equivalente a que tenía la sabiduría, la capacidad y la buena enseñanza. Es como lo que la gente dice hoy, yo estudié en Harvard, una universidad muy prestigiosa en los Estados Unidos. Estudié en Harvard, dice. Ah, no, pues si vienes de Harvard es otro level, es otro nivel. ¿No? No es lo mismo haber estudiado en la San Pedro que estudiar en Harvard. Entonces la gente dice, pues no, con las disculpas de los que han estudiado en San Pedro. O en Pedro Ruiz, ¿no? Pedro Ruiz creo que se llama. Gloria a Dios. Entonces, la gente, amado hermano, adquiría conocimientos, adquiría sabiduría de los hombres sabios de esa época. Porque eran también gente que para ser sabios tenían que ser íntegros, tenían que ser de buen testimonio. Y este hombre, Salomón, está diciendo, y cuanto más sabio fue el predicador, tanto más enseñó sabiduría al pueblo e hizo escuchar e hizo escudriñar. Obligaba a que la gente despertara y escudriñara, se hicieran preguntas, comenzaran a indagar, porque eso era lo que le iba a dar mayor cobertura de entendimiento en su vida. Y luego dice, y compuso muchos proverbios. Los proverbios eran frases que contenían sabiduría. Eran frases que tomaban un asunto natural, cotidiano, para reflejar una enseñanza. Pero los proverbios no eran solamente frases, eran también poemas. Tenía música. El proverbio era como un cántico. O sea, Salomón enseñó sabiduría cuidadosamente convertida en cántico, convertida en poema. Él estructuró de manera muy contundente la forma de enseñar. Y lo hacía a través de cántico. Es como cuando se le enseña a los niños. A los niños muchas cosas se les enseña cantando. Hasta en las escuelas. Hay niños que aprenden inglés cantando. Hay otros que aprenden otros idiomas igual. Y muchas cosas, hasta la matemática, a veces se aprende cantando. Es más fácil de recepcionar, es más fácil de aprender. Cantando, recitándolo. La gente aprende. Los proverbios tenían esa connotación. Los proverbios eran frases cantadas, poemas, recitaciones, que la gente se quedaba maravillada con estos proverbios. Salomón era muy práctico en todas estas cosas. Procuró el predicador hallar palabras agradables y escribir rectamente palabras de verdad.
Miren qué importante esto, hermano. Salomón sabía perfectamente que el hombre buscaba un fin terrenal, material y de placer. Él había hecho un estudio del ser humano. Él dijo incluso, bueno le es al hombre comer y beber y tener alegría, ¿no? Porque es la parte amena del hombre, es la parte relajante del ser humano. Porque el hombre se fatiga en su trabajo. El hombre tiene un sinfín de problemas. Entonces, él sabía cuáles eran sus debilidades, cuáles eran sus problemas y cuáles eran también los momentos de relajación y de alegría del ser humano y qué era lo que provocaba eso. El vino, las reuniones, las comelonas, provocaban un ambiente de placer. Por eso él decía, bueno es al hombre que tanto se afana por las cosas de esta vida, que coma y beba. Está hablando de la felicidad que supuestamente el hombre obtiene aquí en esta tierra. Todo lo que se hace debajo del sol, acá en esta tierra, en este planeta. Entonces, si en esta tierra el hombre está buscando comodidad, el hombre está buscando placer, pues la única forma que yo veo que lo obtiene es comiendo y bebiendo. Es la única manera en que yo veo que el hombre toma placer en su corazón. No hay otra forma. Porque el trabajo siempre es tedioso, siempre es fastidioso. El trabajo es muy cargado, la gente termina cansada, agotada, sea cualquier tipo de trabajo. Entonces, viendo esta situación, Salomón expresa dos verdades. Procuró el predicador, primeramente, hallar palabras agradables, que las cosas que él tenía que decir tenía que ser agradable a los ojos y a los oídos. Tenía que ser agradable esas palabras. Porque una palabra agradable es más captada que una palabra dura, que una palabra ofensiva. Las palabras suaves quitan la ira, dice la Biblia. La palabra blanda, bendito el Señor. Y más moscas se casan con miel que con hiel. Entonces dice el sabio que él procuró encontrar palabras agradables, enseñar de manera agradable, que fuera musical, que fuera fácil de entender, que no hiriera, que no ofendiera, que no lastimara a nadie. Sin embargo, aunque las palabras debían y deben ser agradables, no pueden dejar de lado jamás la verdad. Las palabras agradables tienen que llevar la verdad. Por eso dice allí, procuró el predicador hallar palabras agradables y escribir rectamente palabras de verdad. Lo agradable no tiene que quitar la esencia de la enseñanza, que es la verdad. La verdad de Dios. La verdad que orienta, la verdad que sana, la verdad que liberta. ¡Gloria a Dios! Es la verdad. Y la verdad siempre trae beneficio. La verdad nos ayuda a salir de nuestra crisis. Cuando hablamos verdad, todo se soluciona. Aunque parece que va a empeorar, no. La verdad cura. La verdad sana. Si tú le robaste a alguien y estás arrepentido, tienes que decirle, perdóname,
yo fui el que te robó. Yo fui el que me apropié de eso. Aquí está. Y aunque parece que eso te va a traer consecuencias malas, es todo lo contrario. La verdad te libertará. La verdad os hará libres, dijo Cristo. Bendito el nombre del Señor. Y esa verdad tiene que tener palabras agradables. Porque no es lo mismo, perdóname, yo te robé, a decir, ya pues yo te robé y qué, ahí está pues, ya te devolví. Son palabras diferentes, que son una verdad, pero mal expresada, sin intención de arreglar nada, sin corrección de nada. Es más bien una actitud grosera. Pero la verdad tiene que tener palabras amables, palabras de perdón, palabras que exalten a la otra persona. La verdad no puede ser dicha como algunos dicen, es que yo no tengo pelos en la lengua, yo digo lo que pienso. Es que tú tienes que hablar con propiedad, porque la verdad debe ser dirigida con palabras, como lo dice aquí, agradables. Pero pastor, a veces uno no puede dar palabras agradables. Es verdad. Hay circunstancias que no. Hay circunstancias donde uno ejerce autoridad, uno emplea una exhortación fuerte, pero cuando eso sucede, las cosas no quedan allí. Luego viene un nuevo encuentro. Y en ese nuevo encuentro, cuando la otra persona admite, la figura cambia. Y entonces hay palabras de consuelo. Entonces hay palabras de amor y de amabilidad. ¿Cuántas veces usted habrá castigado a su hijo, a su hija? Y después lo ha abrazado, le ha dicho, hijito, pero ya no lo vuelvas a hacer, hijo. Viene usted en otro tono. Porque el amor es así. Entonces, el predicador dice, las palabras de los sabios son como aguijones y como clavos hincados son las de los maestros en las congregaciones dadas por un pastor. El nombre acá, la palabra pastor, porque hay una idea en el mensaje de aglutinar gente. Está hablando de un predicador, está hablando de una asamblea, está hablando de gente que escucha, está hablando de alguien que enseña a personas. Entonces las compara con un pastor, uno que está a cargo de una grey, de una congregación. Y dice que las palabras de un pastor, de un predicador, son como clavos hincados. ¿Qué significa clavos hincados? Porque para que un clavo hinque tiene que penetrar, ¿verdad? Si no, no hinca. Entonces un clavo hincado se da en la idea de que es un clavo que está penetrado en la madera, que está clavado en la madera y que fija la madera. O sea, clavos hincados, que es la palabra de un predicador, es el que genera una armazón. ¡Pac! ¿No? Pone una madera encima de la otra y clava. Y fija la armazón. Establece una estabilidad, algo firme. Esas son las palabras
alrededor de un pastor como clavos hincados, que a través de la enseñanza afirman tu vida, la estabilizan. Tu vida que está media así floja, que está media rota, que está que se mueve de un lado a otro, esas palabras son como clavos que se clavan y entonces unen y afirman tu corazón, afirman tu alma, afirman tu conocimiento y tú vives una vida de estabilidad. Bendito sea el nombre del Señor. Y también dice que son como aguijones. ¿Qué era un aguijón en ese entonces? Era una madera larga que usaban los que pastoreaban ovejas, los que trabajaban en el campo. Una madera larga con un clavo, una punta filosa colocada ahí en la punta del palo. ¿Y para qué lo usaban? Para arriar al buey. ¡Pum! Le hincaban para que el buey caminara cuando labraban la tierra. Para si una mula se entercaba y no quería caminar, de ahí viene que más terco que una mula, entonces con esos crin le hincaban y saltaba el animal. Era como una especie, comparándola con una especie de exhortación. Es una palabra de exhortación que te remueve, que te levanta, que te duele. Una palabra que te duele, pero que es una verdad. Y por muy amable que sea la palabra, duele cuando nosotros estamos entercados o no queremos hacer las cosas como Dios manda. Entonces son como aguijones que te obligan a ponerte en acción, te obligan a salir de tu letargo, de tu adormecimiento, te despierta, te levanta la fuerza. Esa palabra te levanta. No puedes ser la misma persona después de escuchar esa palabra, porque esa palabra te despierta, te da entendimiento, te abre los ojos. Bendito el nombre del Señor, como un aguijón que el animal lo hace brincar. Bendito sea el nombre del Señor. Ahora, hijo mío, a más de esto sea amonestado. No hay fin de hacer muchos libros, y el mucho estudio es fatiga de la carne. Lo que está diciendo Salomón, es verdad que existen muchas enseñanzas, existen muchos libros, hasta tú mismo puedes hacer tu libro de lo que tú entiendas, pero hay una sola verdad y tienes que tener cuidado. Es lo que el predicador trata de encerrar en la enseñanza. Sea amonestado, dice. No hay fin de hacer muchos libros y el mucho estudio es fatiga de la carne. Ten cuidado con lo que lees. Ten cuidado con lo que escuchas. No todos hablan verdad. No todos enfocan las cosas correctamente. Tienes que tener cuidado. Porque según el Evangelio, dice que se levantarán falsos maestros y engañarán aún a los escogidos. ¿Y cómo los engañarán? A través de enseñanzas, a través de prédicas, a través de cosas que a la gente le gusta, porque la gente se entusiasma con cosas raras. Les gusta el bochinche. Les gusta cuando alguien está hablando y salta, brinca, se da 3 volantines en el aire y cae parado y la gente, gloria a Dios, aleluya, ¿no? Si yo hago eso me voy a romper el cerebro. Pero hay gente que le gusta esas cosas. Hay gente que le gusta ver cosas sensacionalistas, enseñanzas raras, les gusta.
Bendito el nombre del Señor. Entonces, Salomón, que vivía en esa época, donde era difícil tener muchos libros, él dice, ten cuidado, sea amonestado en esto. No es el fin de tener muchos libros o hacer muchos libros o estudiar muchos libros. Ten cuidado, hay una verdad, la obediencia a Dios. La obediencia a Dios vale más que miles de enseñanzas que te puedan dar. Sé obediente a Dios. Ten cuidado de ti mismo y de la doctrina, le dijo Pablo a Timoteo. Bendito el Señor. Entonces, hijo mío, más de esto sea amonestado, no hay fin de hacer muchos libros y el mucho estudio es fatiga de la carne. Te vas a pasar toda la vida estudiando y estudiando, ¿y a qué vas a llegar? Salomón estudió a la humanidad a la perfección y concluyó en nada, que todo era vanidad. Así que aquí hay otra cosa más importante. Hay otra cosa que tienes que poner atención. El fin de todo el discurso oído es este: teme a Dios y guarda sus mandamientos, porque esto es el todo del hombre. La gran verdad es que, si bien es cierto, la vida se nos presenta de 1000 facetas, solamente una es valedera: teme a Dios, obedece su palabra, porque eso es el todo del hombre. Esa es la verdad central de la vida del hombre. Estamos aquí en esta tierra para gloria y alabanza de Él. Estamos y existimos en esta tierra para conocerle a Él. Para conocerle a Él. El hombre y la mujer que conoce a Dios nunca será la misma persona. Tendrá un objetivo de vida. Se dará cuenta que en las buenas y en las malas, el que dirige su vida es Dios. En la pobreza o en la riqueza, al final es Dios quien lo guía. San Pablo lo entendió muy bien y dijo: sé tener abundancia y sé tener necesidad. En todo y para todo estoy preparado. Para él, el vivir era Cristo. No había otra cosa. Podía dedicarse, como todos lo pueden hacer. Pueden dedicarse a sus tareas cotidianas, a sus trabajos, a sus estudios. Está bien, pero eso no es el todo de tu vida. Eso es una cuestión por obligación, porque la misma vida, la misma necesidad te obliga a tener que buscar la forma de tener logros humanos. Pero en realidad tienes que aprender a depender de Dios. Tienes que aprender a vivir sirviendo a Dios, reconociéndolo en todos tus caminos, honrándole cada día, hablando con Él, adorándole. Es la razón por la que estamos aquí. En este culto venimos a dos cosas: adorar a Dios y escuchar su palabra. Dos cosas primordiales, principales. Adorar a Dios. La adoración es primordial. Si usted no sabe adorar, alabar a Dios, usted todavía no conoce a Dios. Pero el que conoce a Dios sabe alabarle, sabe adorarle, sabe sentir su presencia en la adoración. Y luego la palabra de Dios, acatarla, considerarla, aprender de ella y ponerla en práctica, como dice el apóstol Santiago, no siendo oidores olvidadizos, sino hacedores de la palabra de Dios. Bendito sea el nombre del Señor.
El final debe ser ese, porque no hay otro final feliz. El único final feliz es temer a Dios. Es el único final feliz. Tener a Dios en nuestra vida. Si quitamos a Dios, nos vamos a encontrar con toda la investigación de Salomón. El hombre nace, va creciendo, se va enfrentando a la vida y desde toda su vida su ímpetu es alcanzar logros humanos, que puede que lo alcance, puede que no, pero que al final la muerte le quita todos sus beneficios. La muerte se queda con todo. Él no se lleva nada. Desnudo vino a este mundo y desnudo se va. Bendito el nombre del Señor. Así que el lapso de tiempo que estuviste sobre la tierra, que es corto, hermanos, no genera ningún provecho eterno. Todo muere acá, todo se acaba acá. Aquí te sepultan. Y aquí perece tu existencia y tu nombre. La gente comienza a borrarte de su memoria. Comienzan a olvidarse. La viuda llora, se agarra y se abraza del cajón y quiere meterse con el hombre y quiere que le entierren. Pero a los 2 años ya está enamorada de otro. Y se olvidó del difunto totalmente. Y todavía dice pensar que yo estaba enamorada de ese cholo. Gloria a Dios. Pero hermanos, la vida sin Dios es solo eso. Aflicción de espíritu, vanidad, alegrías momentáneas, fiestas momentáneas y luego la muerte. Sin contar las batallas, pesares, pruebas, enfermedades y tantas cosas, temores, preocupaciones, angustias. Sin contar eso. Así es la vida del ser humano en este mundo. Salomón concluye: el fin del discurso oído es este. Es decir, el fin de toda investigación, el fin de toda enseñanza, la verdadera enseñanza, la verdadera instrucción va a ser que tu final sea Dios. Tu final no puede ser la empresa, no puede ser la casa, no puede ser la familia, porque la familia se van. Dejará el hombre a su padre y a su madre, dice. Se unirá a su mujer y será una sola carne. Dios lo estaba anticipando a todos los padres. No te aferres tanto a los hijos porque dejará a su padre y a su madre, lo va a dejar. Se unirá a su mujer y será una sola carne con él. Y ya no hay papá ni mamá. Bendito el Señor. Pero nos aferramos, ¿verdad? Entonces, el fin de este discurso: teme a Dios y guarda sus mandamientos. Porque luego, después de esta muerte, o después de la muerte, viene el juicio. Y es donde Salomón termina diciendo: porque Dios traerá toda obra a juicio, juntamente con toda cosa encubierta. O sea, puede que alguien se murió llevando un secreto hasta la tumba. Nunca nadie supo
se llevó a la tumba su secreto. Bendito el Señor. Toda obra encubierta que no ha sido revelada, que nadie vio, que nadie supo, que nadie pudo constatar, se lo llevó a la tumba. Pero va a juicio. Y entonces allí, en ese juicio, traerá Dios toda obra, juntamente con toda cosa encubierta, sea buena o sea mala. ¡Bum! Saldrá a la luz. Y puede que seas condenado o no. Pero cuando tú temes a Dios, cuando tú has aprendido a temer a Dios, tú tienes la ventaja de ser una persona que pases a la eternidad y a la gloria. Tienes la ventaja de gozar del reino celestial. Tienes la ventaja de que estando en vida tengas la dirección y la protección de Dios, tengas la bendición de Dios, el cuidado de Dios. Hay personas que dicen, los pastores viven de la gente. La gente es ignorante, no se dan cuenta que esos hombres viven de la gente. Esos hombres no trabajan. Esos hombres viven de los diezmos, de las ofrendas. Es lo que dicen la gente. Puede que alguno de ustedes lo crea también. Pero déjeme decirle algo. No es que los pastores no quieran trabajar en algún trabajo secular. Nosotros trabajábamos antes de ser pastores, pero alguien nos llamó y nos hizo dejar nuestros trabajos, y tuvimos que dejar nuestros trabajos para dedicarnos a la enseñanza. Y en ese lapso Dios nos prepara. Porque ¿de dónde podemos nosotros predicar todos los días por tantos años? ¿De dónde podemos sacar tantos argumentos, tantas enseñanzas, tantas palabras? ¿De dónde puede fluir tanto conocimiento si nosotros como seres humanos estamos limitados en el conocimiento? ¿Cómo podemos alimentar espiritualmente a tanta gente de todos los niveles? ¿Cómo podemos hacer que Dios lleve su palabra a cada corazón y que las vidas cambien y que las personas tengan un rumbo diferente de vida? Es que para eso nos escogió Dios, para eso nos llamó Dios. Dios es la fuente inagotable que usa al predicador. Y mientras más sabio es el predicador, es decir, mientras más conocimiento de Dios, mientras más sabiduría de Dios tiene, más sabiduría de Dios enseña al pueblo. Usted puede haber estudiado en una gran universidad y haber tenido maestros muy elocuentes y muy buenos en la materia, extraordinarios maestros, pero esos maestros se enfocan solo un área de su vida, de acuerdo a la rama profesional que usted estudia. Si usted estudia ingeniería, pues va a tener maestros que lo van a inducir al conocimiento vasto de esa materia. Pero eso es todo lo que le van a enseñar.
Si estudia derecho, pues van a enseñarle leyes y van a ver eruditos en el aspecto legal, donde le van a alimentar de conocimientos vastos sobre la ley. Si estudia medicina, igualmente, lo van a perfeccionar en lo que es el área que usted ha escogido, que puede ser cardiología, pediatría, puede ser oculista, puede ser, no sé, oncólogo, medicina general. Va a tener buenos maestros, de hecho que los hay, y existen buenos libros por hombres eruditos que estudiaron la materia y dejaron sus libros, de los cuales todos revisan. Porque yo no conozco a ningún estudiante de ninguna profesión que no tome los libros de los hombres que se perfeccionaron en esa materia. Todos estudian esos libros. Y como dijo fulano de tal, y como escribió fulano de tal, porque así lo dice fulana de tal, en su libro, en el capítulo tal. Y esas palabras de esas personas tienen peso, porque fueron personas grandes en esa materia y escribieron y dejaron sus conocimientos por escrito. Y no conozco a nadie, a ningún profesional que no se base su profesión en los conocimientos escritos por estas personas que ya fallecieron, que algunos todavía están vivos y han escrito. Y lo leen y toman ese conocimiento para aplicarlo en su labor profesional que ejerce. Pero nadie te enseña sobre la fe. Nadie te habla acerca del reino de los cielos, acerca de la vida que Dios crea. ¿Qué ingeniero hace eso en una universidad? ¿Qué médico lo hace? Pero Dios escogió. Dice que subiendo a lo alto, llevó cautivo la cautividad y dio dones a los hombres. Y a unos constituyó apóstoles, a otros profetas, a otros maestros, a otros evangelistas y a otros pastores, a fin de perfeccionar a los santos para la obra del ministerio. Esa profesión, si le quiero poner así esta noche, fue dada por Dios. Porque yo trabajaba y yo no quería ser pastor, pero Dios me llamó. Y como lo hizo con sus discípulos y dejándolo todo, le siguieron. Y los discípulos mismos le dicen al Señor: Señor, nosotros lo hemos dejado todo para seguirte. Y el Señor le dijo: no hay quien haya dejado en este mundo padre, madre, hijo, mujer, casas y todas las cosas que hay en esta tierra por mi causa, que no reciba 100 veces más aquí y encima la vida eterna. Así que esta no es una cuestión de que nos metemos al pastorado porque queremos vivir de la gente. Póngase usted de pastor, alquile un local, compre sillas, compre un púlpito, compre equipos, párese en ese púlpito y hable. Hable lo que usted quiera, lo que usted entienda, abra la Biblia, háblela como le dé la gana. A ver qué resultados hay. ¿Sabe cuál va a ser el resultado? Una secta más, un hereje más. Porque estas cosas no las puede hablar cualquiera. Como
un estudiante de medicina jamás va a aprender de un mecánico. Tiene que aprender de alguien que conoce de medicina. Porque si te enseña un mecánico, lo que vas a aprender es a operar un carro, no una persona. ¿Tú crees que es cuestión de vivir de la gente, como muchos piensan equivocadamente? Los pastores no trabajan porque el Señor los ha llamado, pues. Porque han dejado todo para servir al Señor. Y esta palabra que usted recibe noche por noche, cada día que hay culto, es una palabra que renueva su alma. Porque es una palabra de Dios. No es la palabra de un hombre que le da la gana de hablar. Porque hay un llamado, porque hay una unción, porque hay una sabiduría, hay un conocimiento que Dios le da, que Dios prepara antes de predicar. Y por eso es que un pastor predica lo que Dios quiere que se predique esa noche. Algunos dirán, bueno, pastor, a mí realmente esta noche no me conmovió nada. A usted no, pero a otros sí. Hay vidas que usted no conoce sus corazones ni sus mentalidades. Usted no sabe cómo están, qué es lo que sienten, cómo lo que están atravesando, qué problemas tienen. Aquí ustedes se sientan allá y yo estoy acá, y aquí nadie conoce lo de nadie. Pero cuando la palabra es dada, la palabra es llevada a cada corazón según su necesidad. Y esa palabra comienza a abrir el entendimiento de las personas. O al menos de esa persona que está atribulada o que tiene un problema. Esa palabra le abre el entendimiento. Esa palabra le da luz, le da la salida para tomar decisiones. Esa palabra le produce experiencias personales que le evitan el suicidio, que le evitan hacer cosas que había pensado hacer y que iban a trascender negativamente en su vida. Pero escucharon una palabra, una frase del Espíritu Santo que conmovió su corazón y transformó su manera de pensar. Eso es lo que pasa en un culto. Usted no sabe lo que pasa en el corazón de las personas. Por eso hay gente que termina llorando, quebrantada, porque la palabra caló profundo y la persona sintió liberación. Todo cambió. Eso es lo que pasa. Por eso, hermanos, la gente puede pensar y decir cualquier tontería. La gente puede pensar que esto es una cuestión de negocio, de dinero, que predicamos por dinero, que vivimos de los incautos, de la gente ignorante. No es así. Una cosa es ver un templo con mucha gente, pero nada empezó así. Se empieza de cero. Y si tú no tienes un llamado, si tú no tienes esa investidura de Dios para ser un predicador, un pastor, puedes estar 40 años y siempre serán los mismos 5 o 7 sentados en esa banca. 40 años y no hay crecimiento, no hay desarrollo, las vidas no se convierten, nadie te quiere escuchar. Cuando no hay un llamado es así.
Esto no se trata de que uno quiere vivir de la gente. Porque yo ganaba buen dinero cuando Dios me llamó. Me iba bien. En esos años cuando ya el Señor me llama a la obra, a mí me iba muy bien ya. Yo estaba feliz. Tenía proyectos. Tenía muchos pensamientos, muchos proyectos en mi vida. Yo decía, voy a ahorrar, voy a hacer esto, voy aquí, voy a hacer allá. Me voy a casar. Voy a comprar mi casa. Tenía muchos proyectos. Pero el Señor me quitó todo eso. Me dijo, no, tú vas a trabajar para mí. Y así fue. Ahora, cada vida es un mundo. Yo no puedo solucionar tus problemas, pero Dios sí. Yo simplemente, como dijo Juan el Bautista, soy la voz de uno que clama en el desierto. La voz que uno que está en el cielo, sentado en su trono de gloria, que tiene un mensaje para ti, donde Dios te muestra su amor, donde Dios te consuela o te exhorta, te edifica, construye en ti. Cada día que venimos de culto aquí, Dios sigue poniendo una nueva madera y clavándola, estabilizando hasta formar la estructura que Él quiere en tu vida. Tú estás siendo formado. Cada día aprendes una cosita, otra cosita más, otra más. 5 años estuve yo bajo la enseñanza de un pastor. Y cuando Dios me llamó, ya la enseñanza venía de Dios. Porque ahora ya no tenía el pastor a mi lado. Pero Dios nos va construyendo. Y con el paso de los años vamos aprendiendo. Vamos teniendo mayor conocimiento, atendiendo a mejores cosas. Y esas las vamos transmitiendo. ¿Sabe usted lo agradable y maravilloso que es? Que usted ha estado todo el día trabajando. Ha estado usted en sus faenas, en sus cosas, en sus preocupaciones, en sus ambiciones. Usted no ha tenido tiempo para tomar la Biblia ni para orar. Usted ha estado de corre para aquí, para allá, en sus negocios, vendiendo, comprando, en la empresa donde usted está, sea como obrero, empleado, jefe, lo que sea que usted sea. Usted no tiene tiempo. Y usted viene al culto. Usted viene con muchas cosas de allá afuera. Su mente está cargada de muchas cosas, menos las de Dios. Pero cuando usted viene aquí, usted encuentra un ambiente preparado por Dios. La música, la sonrisa de los hermanos, el amor fraterno, el Espíritu de Dios. Su alma siente tranquilidad, paz, alegría. Y luego tiene una palabra que le hace reflexionar, que le acerca a Dios, que lo motiva a Dios, que lo limpia, lo purifica, lo hace más acepto a la presencia de Dios.
que usted puede reconocer a través de la palabra sus errores y pedir perdón y ser purificado. ¿Qué pasaría si usted no tuviera esto? Si todo lo suyo fuera solo trabajo, estudio, cuestiones de familia, del hogar, su casa, su trabajo, su negocio. No tuviera usted quien le enseñe. Entonces, ¿qué sería de su alma? Usted se llenaría de muchas debilidades y de muchos pecados. Usted se contaminaría con los demás pecadores. Usted no tendría una limpieza interna. Ni su mente ni su corazón se purificaría. Usted estaría contaminado totalmente. Como éramos antes, sin Dios. Pero usted tiene un pastor. Y no uno, tiene varios pastores. Usted tiene un culto. Usted tiene un ambiente propiciado para que su alma encuentre respuestas. Para que su vida sea purificada. Búsquelo en una universidad. Búsquelo en Harvard. Búsquelo en su negocio. Busque esa bendición en su casa. No que yo en mi casa oro, yo leo la palabra, yo a esto, yo ayuno, yo no. Tú necesitas un pastor. Todos necesitamos un pastor. Alguien que esté dedicado a esto. Que esté dedicado a buscar la dirección de Dios. Para que tú seas edificado, para que tú seas purificado, para que tú seas sanado en tu mente, en tu alma, en tu cuerpo. Necesitas, así como tu hijo necesita un profesor, así como necesitas de alguien que cocine para comer, así como necesitas que alguien limpie la casa para vivir agradable, así como necesitas trabajar para tener dinero, necesitas un pastor. Y Dios para eso levantó pastores, apóstoles, profetas, evangelistas, maestros, para edificar a los santos, para edificar tu vida, para hablar a través de la palabra. No es que estamos por tu dinero, porque tú te puedes ir y te llevas tu dinero y nadie te va a obligar a nada. No es por dinero. Entonces, Dios traerá toda obra a juicio, aún las encubiertas, aún las que están en secreto. Dios las revelará. Y tú te imaginas llegar al juicio del trono de Dios, frente al trono de Dios, sin haber tenido nunca en tu vida alguien que te prepare, alguien que te eduque espiritualmente para que tú no tengas esa vergüenza y esa condenación. Alguien que te haga saber cómo son los misterios del reino de los cielos, para que tú no tengas que presentarte como un pecador ante Dios, sino para que seas revestido de vestiduras blancas, limpias y resplandecientes, sin mancha y sin arruga, para que seas parte de los escogidos de Dios, de la asamblea, de los
reelegidos por Dios para vida eterna. De esa manada pequeña, de los hijos de Dios. Nosotros no sabíamos nada de estas cosas. Nosotros éramos ignorantes. Creíamos en Dios a nuestra manera, adorábamos los ídolos. No sabíamos nada. Hemos tenido el nuevo nacimiento, experiencias con Dios, gracias a alguien que te predicó la palabra y que te enseñó como un padre espiritual. ¿Y cómo creerán? Hace la pregunta Pablo. ¿Y cómo creerán si no hay quien les predique? ¿Y cómo predicarán si no han sido enseñados? ¿Y cómo enseñarán si no han sido llamados? ¿Y cómo van a ser llamados si no han sido escogidos? Dios nos escoge, nos llama, nos enseña, nos lleva al ministerio a predicar para que tú seas salvo, para que tú seas preparado para toda buena obra en todo el conocimiento de Dios. En todo el conocimiento de Dios. Por eso, mis hermanos, es necesario un pastor. Por eso es que Salomón habla como si fuera un pastor. Él mismo se autotitula predicador. Y yo el predicador, como dice el verso 14, verso 5, perdón, o 9. Cuanto más sabio fue el predicador, tanto más enseñó sabiduría al pueblo. Él se autotitula predicador. Yo soy un predicador, dice Salomón, porque yo enseño sabiduría. Y la sabiduría concluye en una sola cosa: sé temeroso de Dios y obedécele. Obedécele, porque eso es el todo del hombre. ¿Cómo puedes temer a Dios y obedecerle si no hay quien te enseñe? ¿Cómo crees tú que un hijo aprende las buenas costumbres si no hay quien le enseñe? Si no tiene un padre y una madre que le enseñe, que le corrija, que lo eduque, que lo guíe, ¿qué buenas costumbres va a aprender? ¿Cómo va a ser un buen hombre en el futuro? ¿Cómo va a ser una buena mujer? ¿Cómo va a ser una buena esposa? ¿Cómo va a serlo si no tuvo padres que le educaran y la afirmaran en ese conocimiento? Así es en lo espiritual. Si no hay quien te enseñe, ¿cómo vas a crecer en la fe? ¿Cómo vas a conocer los misterios de Dios? Algunos dicen, bueno, pero yo estudio la Biblia, pastor. Pero eso es lo mismo que decirle a un niño de primaria: no vayas al colegio. Ahí te he comprado libros, Tom, acá están. Ahí están los libros, están los cuadernos, ya. Lee, estudia, aprende. No necesitas un profesor si tú puedes leer acá. ¿Qué cosa va a leer? ¿Qué va a entender si no entiende? Puede tener una ruma de libros y no sabe qué hacer. No es como tú crees. Necesita quien te enseñe. ¿A quién preparó el Señor 3 años y medio en la tierra para que hicieran su voluntad? ¿No fue a sus 12 discípulos? 3 años y medio. Los preparó, los educó, les enseñó
a los otros les hablo por palabras, porque teniendo ojos no ven y teniendo oídos no oyen. Mas a ustedes, que son mis discípulos, les enseño directamente los misterios del reino de Dios. A ustedes les enseño, dijo Cristo. Y al pueblo también le enseñaba. Y no le enseñaba como los escribas, sino con autoridad. Necesitamos quien nos enseñe, hermano. Esto no es cuestión de dinero. La ofrenda que usted da y el diezmo que usted da, lo da porque eso es lo que enseña la Biblia y porque es una bendición material para usted. Y por último, si da, da, y si no da, no da. Pero esa no es la razón por la cual estamos aquí. La razón por la que estamos aquí es para prepararnos y estar aptos para el reino de los cielos. Porque los años avanzan, los años pasan y un día nos vamos a tener que morir. Y como decía alguien, el único requisito para morir es estar vivo. Porque cualquiera se muere de cualquier cosa. Pero ¿cómo estás preparado en tu alma? ¿Conoces a dónde vas? ¿Te han preparado para vivir espiritualmente bien delante de Dios? ¿Sabes cómo orar? ¿Sabes cómo llegar a Dios? ¿Conoces su palabra? ¿Quién te enseñó? Alguien tiene que haberte enseñado. Y muchos de los que están aquí han venido con enseñanzas malas, que prácticamente hay que desarmarlos totalmente y volverlos a armar. Es doble trabajo, porque hay que quitarles toda esa basura de la cabeza y ponerle cerebro nuevo. Porque están contaminados con un montón de enseñanzas legalistas y formas y dogmas y doctrinas de hombres y aferrados a esas cosas. Que hay que sacarle todo eso y volver poquito a poquito a llenarle el cerebro, y eso demora y con el riesgo de que esté contaminando a los demás. Pero cuando usted conoce la palabra, ya nadie lo puede contaminar. Cuando usted es enseñado y está firme, nadie le va a decir que 2 más 2 es 5, hermano. Usted solo no puede educarse. Necesita un pastor. Y Dios ha establecido de esa forma. Para eso los constituyó. Para enseñar. Y Salomón lo sabía. Por eso él lo dice. Como clavos hincados, clavos penetrados, clavados en la madera, que afirman y estabilizan. Y como aguijones son las palabras de un pastor dadas en una congregación. Él lo sabía. Salomón sabía que hay hombres dedicados a eso. Cuando Dios escogió al pueblo de Israel y le dio su heredad a cada uno, separó una tribu completa, la tribu de Leví, y le dijo: ustedes no tendrán heredad, ustedes van a ministrar en el templo. Nadie puede ministrar en el templo, solo ustedes. Solo los sacerdotes, solo los de la tribu de Leví pueden entrar al lugar santísimo, pueden al lugar santo, pueden ir al atrio, pueden hacer los sacrificios, pueden encender el candelabro. Solo ustedes. Eso fue en el Antiguo Testamento. Y en el Nuevo Testamento Dios ha levantado pastores, apóstoles, profetas, maestros, evangelistas,
para edificar, para enseñar, para preparar. Y no se enseña en un día todo. Es trazo por trazo, corte por corte, unión por unión. Se va armando, se va armando, se va armando en su vida la estructura y se va clavando hasta que quede firme. Y luego vemos que usted es un creyente maduro. Es un creyente donde el diablo ya no lo puede zarandear como le da la gana. Donde usted ya no le tiene temor al diablo. Usted no le tiene temor a la muerte. Usted no le tiene temor a las malas noticias. Usted es una persona que ha aprendido a tener autoridad sobre el mal. Ha aprendido a caminar en medio de las tinieblas. Porque usted ha crecido en la fe. Usted ya no es un niño. Donde antes había que darle leche a beber. Ahora ya usted come sólido. Ya usted profundiza. Ya usted tiene un conocimiento más vasto. Ya usted sabe cuáles son las experiencias con Dios y cuáles no son. Pero eso no fue de la noche a la mañana. Fue un proceso. Fue aprendiendo. Hasta que llegó a ese nivel donde está. Hermanos, Dios nos ha bendecido para tener conocimiento de la palabra. Es maravilloso que usted venga de su trabajo y venga a escuchar algo que ya Dios ha preparado para usted y que usted va a llevar en su alma. Y usted va a salir de aquí respirando paz, respirando fe, brotándole la presencia de Dios, con un ánimo diferente, con una visión distinta. Por muy cargado que haya venido, por muy atribulada en que haya venido, usted sale aquí diferente. Y más cuando oran por usted, usted sale con nuevas fuerzas, listo para seguir adelante. Y el enemigo afuera, encolerizado, porque usted ha sido renovado. Y el enemigo sabe que ya no le puede engañar. Por eso, hermanos, hay que darle gracias a Dios por tener este privilegio de tener una congregación, de tener un pastor, varios pastores, de tener una palabra que se da, de ser edificado, de ser bendecido y de ver cómo Dios está llevando adelante sus propósitos y sus planes. Inclina tu rostro y cierra tus ojos allí donde estás. Gloria a Dios. Yo quiero orar por ti, por aquellos hermanos que a lo mejor últimamente se han sentido debilitados. Se han sentido como desamparados. Ya su papá de repente no vive o no puede acudir a sus padres. Pero usted tiene un Padre celestial que le ama y tiene un pastor para orar por usted. No importa cuál sea el problema que usted tenga. Usted está aquí porque el Señor lo está preparando, lo está capacitando, lo está edificando día tras día, cada día de culto. Usted está aquí porque Dios tiene un propósito con usted. Y me ha puesto a mí como pastor para orar por usted, para interceder por usted, junto con los demás pastores y los hermanos. Es un privilegio para usted.
tener gente que se preocupe por su vida espiritual. Yo quiero orar por ti. Si hay alguien que a lo mejor dice: pastor, yo necesito que ore por mí, entonces levanta tu mano ahí donde estás. Yo haré una oración por ti. Dios te bendiga. 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 Dios bendiga esas manos. Dios te bendiga. Dios te bendiga. Allí donde estás, ponte de pie. Cierra tus ojos. Inclina tu rostro. Voy a pedir a Dios por ti. Tú serás purificado hoy. La sangre de Cristo te limpia, porque Dios ve tu corazón. Y el Señor renueva nuevamente tu alma, tu espíritu y aún tu cuerpo. Y te dice: yo estoy contigo. Sigue adelante, tomado o tomada de mi mano. No te sueltes de mí, porque yo nunca te voy a soltar. Pero tú no te sueltes de mí. Sigue mis caminos. Oye mi palabra. Mi palabra es para ti todos los días de culto. Atesórala en tu corazón. Yo tengo el control de todo. Yo tengo el control de tu vida y de tu futuro. Yo me encargaré de todas las cosas que a ti te preocupan. Yo sé lo que tú estás atravesando. Yo conozco tus temores, tus preocupaciones, tu corazón dividido. No sabes qué hacer. Yo lo sé. Pero yo soy tu Dios. Yo soy el que te sostengo. Y nadie podrá arrebatarte de mi mano. Toda la iglesia se pone de pie. Me ayuda a orar por todas estas vidas. Amado Dios y Padre Celestial, mira cuántas vidas se pusieron de pie anteriormente. Han oído tu palabra, han entendido tu palabra. Se acercan a ti hoy porque tienen sus problemas, tienen sus luchas, tienen sus batallas. Hay días buenos y hay días malos. Señor, tú mejor que nadie sabes cómo es este mundo. Y todos los tropiezos que hay, y todas las debilidades, y todas las tentaciones, y todas las necesidades que a veces nos rodean. Pero nos apoyamos en ti, Señor. Tú eres nuestro Dios. Tú eres nuestro Padre hermoso, que nos amas. Pon tu mano sobre cada uno de ellos, los que se acercan a ti. Pon tu mano sobre sus cabezas, Señor. Bendícelos. Que fluya desde su cabeza hasta sus pies tu bendición, tu presencia. Que fluya, Señor, esa gracia que ellos necesitan. Nuevas fuerzas, nuevo potencial en sus almas. Regenerados, limpios. Lávalos con tu sangre, Señor Jesús. Si alguien ha cometido algún pecado, perdónale, lávale con tu sangre. Si alguien está atado por cadenas, ligaduras del diablo, desata esas ligaduras ahora en el nombre de Jesucristo. Se rompan esas cadenas en el nombre de Cristo. Echo fuera todo poder demoníaco. Sean libres
para la gloria de tu nombre. Y si alguno está enfermo, con dolencias, con males, toca sus cuerpos, quita y estirpa todo tumor, todo quiste, todo cálculo, sea en la vesícula, en los riñones. Quita, Dios mío, toda hipertensión, todo colesterol malo, toda azúcar en la sangre. Quita toda dolencia en las rodillas, en los huesos, en los tendones, en los músculos. Esas migrañas desaparezcan ahora. En el nombre de Jesús, fluya la sanidad ahora, Padre. En cada uno de los enfermos, sánalos. Para la gloria y honra de tu nombre, Señor. En el nombre de Cristo. Amén y amén. ¿Cuántos dan gloria a Dios, hermano? Dele un fuerte aplauso al Señor con todo su corazón.